Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que sí, que hoy es 1 de mayo, jueves festivo, pero ya sabes que este podcast te acompaña a los días de trabajo, los días de vacaciones, los días de fiesta, absolutamente todos los días. Y los jueves, pues ya sabéis que hablamos de esas habilidades que todo guerrillero del emprendedor pues tiene que atesorar. Así que hoy seguiremos con la negociación por poder. Oye, y mañana, que es fiesta en algunos sitios, como en Madrid, también estaremos aquí. No te lo puedes perder, ese aprendimiento, aprender a emprender. Así que si te parece, y sin más, pues vamos a empezar donde lo dejamos el último jueves, que no es otro sitio que esas diferentes variantes de la negociación por poder. Así que si te parece, vamos a ir con ello. Y bueno, pues ya sabes, la negociación por poder, como todos estos sistemas de negociación, pues pueden adoptar muchas formas, dependiendo, por ejemplo, del tipo de influencia o dominio, que al final una de las partes va a ejercer sobre las otras, ¿no? Aunque el principio común es esa simetría de recursos, esa autoridad o capacidad de presión, bueno, pues las variantes difieren según la naturaleza del poder utilizado y la estrategia empleadas. Algunas son directas, visibles, mientras que otras, pues bueno, son sutiles, son psicológicas. Así que vamos a describir esas variantes más relevantes de este tipo de negociación. Y vamos a empezar con ese poder coercitivo o ese poder de la fuerza, ¿no? Bueno, pues al final se basa en la capacidad de imponer consecuencias negativas si no se cumplen las demandas. Hablamos de que podemos incluir sanciones económicas, amenazas de despido, castigos legales, incluso, si hablamos de países, acciones militares. Imagina una empresa amenazada con trasladar su producción a otro país si los sindicatos pues no aceptan congelar los salarios. O un país que impone un ultimátum con amenaza de invasión militar. ¿Cuáles serían las características clave? Bueno, pues en primer lugar, es una de las formas más agresivas. Segundo, puede provocar resistencia, resentimiento, ruptura. Y bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo si, bueno, pues vamos a mantener esta negociación en el futuro. También tenemos la forma del poder recompensante, y es que la parte poderosa ofrece incentivos atractivos para inducir el acuerdo. Y aunque, bueno, no podemos olvidar que el poder está presente, se ejerce de forma positiva mediante premios, ascensos, acceso a recursos, acceso a beneficios. Imagina un gobierno que ofrece subvenciones a las empresas que firmen contratos bajo determinadas condiciones. O una multinacional que promete contratos millonarios si el país sede modifica su legislación. Esto lo vemos habitualmente con el tema fiscal, ¿no? ¿Cuáles serían las características clave? Bueno, pues generar menos rechazo que la coacción, lógicamente, y puede enmascarar un desequilibrio de poder si los beneficios son muy atractivos. Al final, la otra parte le da la sensación que está consiguiendo más que una imposición. También tenemos el poder legítimo o institucional, y es que se basa en esa posición formal que ocupa una parte en una estructura jerárquica. Por ejemplo, cuando hablamos de jefe empleado, Estado ciudadano, cliente proveedor. Bueno, pues las normas o los reglamentos respaldan esa autoridad. Por ejemplo, un juez que impone
condiciones procesales en una negociación legal, pues está en esta situación. O un supervisor que impone cambios contractuales a sus subordinados. ¿Cuál es la clave de esta variedad? Bueno, pues se percibe como normal o natural, aunque sigue siendo ejercer un tipo de poder determinado. Y bueno, pues a menudo no se cuestiona, aunque puede ser impugnado en ciertos ámbitos democráticos o contractuales, pero normalmente se da por por acatado. También tenemos otra variante que es el poder del experto, que es ese poder reputacional, ¿no? Hablamos del experto informacional o técnico. Y es que la parte poderosa lo que tiene es conocimientos, tiene datos, tecnología o experiencia que la otra parte necesita o que no puede verificar. Bueno, pues esta distancia, esta brecha cognitiva le permite dominar la negociación. Imaginemos una farmacéutica que conoce la fórmula de un medicamento esencial y la usa como ventaja ante gobiernos o competidores. O un abogado especializado que impone cláusulas a una parte que no tiene conocimientos legales. Bueno, ¿cuáles son las características clave? Puede ser difícil de contrarrestar si no se accede a asesoramiento externo. Y bueno, en muchos casos suele pasar desapercibido como poder, aunque es verdad que influye fuertemente de manera importante en el resultado de las negociaciones. También tenemos el poder referencial o carismático, se parecería al anterior, pero aquí hablamos de esa influencia personal o reputacional o ese carisma, no tanto el conocimiento, sino ese carisma. La parte poderosa, como ejerce atracción, respeto, admiración, por su palabra, su decisión, influye por su autoridad simbólica o emocional que la otra parte le concede. Por ejemplo, un líder religioso, un activista social, puede lograr concesiones sin necesidad de amenazas. O un ejecutivo con trayectoria reconocida que impone su visión sin mucha oposición. Características clave. Es más emocional que racional, y aquí viene la diferencia con la anterior, y puede ser muy eficaz en negociaciones políticas, culturales, sociales, que pues hacen que ese experto, al ser considerado como tal, pues tenga la autoridad, y esa autoridad se refleje en el resultado de las negociaciones. También tenemos la variante del poder relacional o de red, y es que la parte poderosa cuenta con un respaldo de una red de aliados, socios, coaliciones que fortalecen su posición. El poder no es solo individual, sino que es colectivo. Imaginaos una pequeña ONG que sola pues tendría poco poder, pero al negociar junto a una coalición internacional o una asociación nacional, pues adquiere peso. O un país pequeño que se apoya en una alianza como por ejemplo la OTAN, ahora que está tan de moda, o la Unión Europea para negociar. ¿Cuáles son las características clave? Bueno, pues amplía el poder aparente de una parte al mostrar esa capacidad de movilización y segundo, se basa en relaciones estratégicas previas, muy importante. También tendríamos otra variante que es el poder de control de los recursos. Todo esto que te estoy contando, tú búscale analogías en la situación actual, verás que hay muchas. Y aquí vendría a decirnos que una parte controla un recurso escaso o esencial que la otra necesita. Agua, petróleo, tecnología, talento humano, accesos a mercados. Bueno, un país productor de gas impone precios altos o cláusulas a países que dependen de su suministro. O una empresa que controla una tecnología clave y negocia, pues desde esa posición de dominancia. ¿Cuáles serían las características clave? Bueno, pues hablamos de que suele estar vinculado a dependencia económica y además que la parte débil puede intentar diversificar o encontrar sustitutos, pero normalmente suele ser a largo plazo. Bueno, pues ahí tenemos otra variante. Luego tenemos la variante del poder del tiempo, muy importante también, y es que la parte poderosa tiene más tiempo. Tiene más margen para esperar o provocar el desgaste de la otra parte, no tiene urgencia. Y pues el tiempo se convierte en un arma táctica. Por ejemplo, una empresa que retrasa la firma de un acuerdo hasta que el pequeño proveedor, que no tiene liquidez, cede por necesidad. Al final lo llevamos a que firme. O una administración pública que retrasa decisiones sabiendo que al otro lado no pueden mantener esa presión de manera indefinida.
¿Cuáles serían las características clave? Bueno, pues es muy eficaz en negociaciones de resistencia o bueno, de supervivencia, y puede ser contrarrestado con presión mediática o con apoyo externo. Importante. Tendríamos también el poder simbólico de imagen pública, pero vamos a seguir a partir de ahí después de nuestro sponsor, porque ya estamos en tiempo de sponsor y ya sabéis que en este podcast respetamos mucho a nuestros patrocinadores. Así que, bueno, vamos a ir hoy con aprender a ser un líder, que es uno de los libros que tenemos dentro de este apartado de guerrilleros del emprendimiento, de aprender todas esas técnicas que necesitamos para finalmente convertirnos en grandes guerrilleros del emprendimiento. Te voy a poner aquí el mensaje de cómo ser un líder y después volvemos, te cuento un par de cosillas más y seguimos con ese poder simbólico o de imagen pública. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Pues aquí tenéis este Guía Burros, Aprende a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. ¿Y qué tenemos en este libro? Bueno, pues la verdad es que tenemos una recopilación de los principales o los más importantes estilos de liderazgo. Tenemos el autocrático, el democrático, el transformacional, el transaccional, el laissez-faire, el carismático, el situacional, el servicial, paternalista, por competencias, el auténtico, el burocrático, el visionario, el coach, el estratégico, el relacional, el cruzado, el de equipo, el moral. Todos estos se repasan, pero bueno, se repasan de una manera estructurada. Se habla un poquito de dónde viene, cuál es la definición, otras maneras de llamarlo, el origen con su historia, características, ventajas e inconvenientes, situaciones propicias para aplicar este tipo de liderazgo, pasos para la puesta en marcha de este liderazgo y ejemplos en la historia. Todo eso y una pequeña conclusión de cada uno de estos estilos de liderazgo. Como te decía, principales librerías, plataformas online, también en borjapascual.org, donde vas a encontrar mucha oferta formativa con diferentes libros, cursos, talleres. Y bueno, pues que sepas que en borjapascual.org si te llevas 2 libros, más de 2 o más, ya no vas a pagar gastos de envío. Si te llevas 3 te regalamos un cuarto libro y si te llevas 4 te regalamos un curso valorado en 69 euros. Pero ya sabes, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y seguimos con ese poder simbólico o de imagen pública. Y es que, bueno, está basado en el miedo al descrédito,
Y es que el escándalo o la pérdida de reputación, pues al final son descrédito. El poder se ejerce de manera indirecta, amenazando la imagen pública de la otra parte. Imagínate una organización ambiental amenazada con hacer pública, por ejemplo, la contaminación de una empresa si no firma un acuerdo de sostenibilidad. O un periodista que investiga a un político que, bueno, pues para evitar el daño reputacional accede a negociar. Bueno, pues son ejemplos. Características clave: funciona bien en contextos donde la opinión pública pues tiene influencia, lógicamente, pero hay que tener en cuenta que puede ser peligroso si degenera en chantaje o en manipulación. Así que bueno, hay que entenderlo bien. También tenemos el poder silencioso o encubierto. Y es que el poder no se muestra abiertamente, pero está presente. Puede manifestarse como un saber que se tiene la última palabra sin necesidad de tener que ejercerla de forma explícita. Por ejemplo, el CEO que participa callado en una reunión de negociación y cuya sola presencia pues ya condiciona el comportamiento de los demás. O en el caso de un gobierno que no interviene directamente, pero deja entrever que puede vetar cualquier acuerdo si este no le conviene. ¿Cuáles serían las características clave? Bueno, pues se basa en la percepción más que en la acción y, bueno, puede tener un mayor efecto psicológico que el poder abiertamente expresado. Pero ahí está ese poder psicológico. Bueno, pues como ves, tenemos negociación por poder de diferentes fórmulas, no es una fórmula única, sino que, bueno, pues es un enfoque de abanicos donde el poder puede tomar muchas fuerzas. Muchas formas, perdón. Desde la fuerza coercitiva hasta la influencia reputacional. Conocer las variantes pues permite a los negociadores no solo identificar el tipo de poder al que se enfrentan, sino también pues diseñar estrategias para equilibrar, neutralizar o incluso aprovechar esa dinámica. Por eso es importante que entendamos estas variantes, porque también nos va a ayudar a utilizar el poder de forma más estratégica y también más ética, sin destruir, esas relaciones que siempre son interesantes en las negociaciones, ni generar conflictos que no sean necesarios. Porque, como bien sabemos, en esto de negociar, el poder no solo se tiene, se ejerce, se percibe y se negocia. Así que, pues como veis, esas son las diferentes variantes. Vamos a hablar un poquito de las negociaciones por poder en la historia. Y pues ya sabéis, por ejemplo, el Tratado de Tordesillas, que ha salido en prácticamente todas las negociaciones, 1494 entre España y Portugal, con el aval del Papa, dividieron el mundo en dos mitades. El resto de países, pues, ni participó ni fue consultado. También tenemos la conferencia de Yalta, 1945. Roosevelt, Churchill y Stalin pues negociaron el reparto de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, sin presencia de los países afectados del este europeo. Un poco lo que, si te fijas, se está pasando ahora con otra negociación de una guerra en curso. También tenemos, por ejemplo, la OPA hostil de Vodafone sobre Mannesmann en 1999, un ejemplo empresarial donde una multinacional utilizó su tamaño, su liquidez, para forzar la adquisición de una empresa alemana que no quería ser vendida, pero tenían ese poder y lo ejercieron. También tenemos como ejemplo el Tratado del Canal de Panamá en 1903. Estados Unidos apoyó la independencia de Panamá para luego imponer un tratado favorable que le daba el control total del canal. Pues como veis hay muchos ejemplos en la historia de cómo funciona esta negociación por poder. Iremos con anécdotas y con curiosidades, pero lo haremos ya la semana que viene, porque no nos va a dar tiempo, es que estamos ya en tiempo. No nos va a dar tiempo, así que seguiremos la semana que viene con unas anécdotas, curiosidades, alguna cosita más sobre esto de la negociación por poder y concluimos ya este tipo de negociación, que creo que este es el tercer podcast que hacemos sobre la negociación por poder, pues haremos el cuarto y ahí ya terminamos y pasaremos a otro modelo de negociación.
Fijaos en la actualidad de ahora, estamos en el 2025, estamos a 1 de mayo de 2025 y sabéis cómo está la cosa, ¿no? Esas guerras que se están negociando, cómo hay ciertos países, y ahora, bueno, con todo el tema de Trump se ve claramente donde, bueno, pues a la hora de negociar se pone sobre la mesa pues ese poder que cada uno tiene, y en muchos casos pues nos parece que son negociaciones injustas, pero bueno, son negociaciones en las que hay quien tiene más poder, más influencia, más capacidad que otro, y bueno, pues por eso tiene ventaja en la negociación. Y esa es la negociación por poder. Como te decía, hemos llegado al final de nuestro tiempo y bueno, pues lo único es pedirte que mañana, aunque sea fiesta, estés en Madrid, bueno, pues estés con nosotros en Aprendimiento, Aprender a Emprender, que ya sabéis que estamos con el tema de la contabilidad, que es algo muy importante para todo el que quiera aprender a emprender. Y bueno, pues te espero aquí. Y como te digo todos los días, como te espero aquí, pues te digo lo de siempre. Que no es otra cosa que ¡hasta mañana! ¡Guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.